Bienvenidos al canal de YouTube Será Posible Carolina. Esta mañana vamos a dialogar sobre los recuerdos de nuestra educación. Y recordaba mi kindergarten San Hilarión, que lo dirigían unas señoritas españolas, en las que me gustaba ir por las rondas infantiles que compartíamos. Porque siempre teníamos una forma de distraernos a través de la música, a través del arte, a través de un pequeño huerto donde cultivaban pequeñas plantitas. Y me recuerdo unas rondas que quiero compartírselas porque de repente se van a perder en el recuerdo. Y a lo mejor alguno de ustedes también las ha cantado. Hablaba de una linda mañana, en el mes de abril, encontré a Lolita, regando el jardín. Bueno, y seguía algo más. Luego decía una que en Alicante ha sucedido, la torre nueva se ha caído, si se ha caído que la levanten, dinero tienen los estudiantes, HIJKLMNO, y si tú no me quieres, otro amigo me querrá. Eran bien curiosos estos momentos de compartir, porque siempre estábamos diciendo acerca de que al amiguito, a la amiguita, había que respetarle, había que compartir, y esto luego que se reforzaba en casa nos ayudaba a tener una infancia feliz. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo que nos permitían llevar el silabario ABC, que eran de mis hermanas mayores. Esto nos enseñó a ser más que a tener, y por lo tanto a ser feliz, que creo que es la razón fundamental de la vida del ser humano. Porque ¿qué es la felicidad? Ya va a ser un tema de conversación aparte, pero cada día cada uno construye su propia felicidad a raíz de los buenos recuerdos que tenga, porque también debe de haber malos recuerdos, pero uno los debe de saber llevar en la medida que más fuerte es lo positivo que lo negativo. Nuestra educación en el Perú ha cambiado radicalmente, porque luego recuerdo que en la televisión tenía al tío Johnny. ¿Recuerdan al tío Johnny y su vaso de leche que nos daba para ir a la camita con el topollillo? También estaba Yola. Hola Yola, querida Yola. Me recuerdo mucho acerca de la gallina turuleca y de todos los cantos que hasta muchas generaciones todavía lo recuerdan con cariño. Y estos tiempos y estos espacios permitían al niño, a nosotros de aquella época, a poder tener una vida mucho más grata. Seguramente porque no habían los espacios de internet. Recuerdo cuando tenía 5 años y me hicieron mi fiesta infantil y ya íbamos a levantar la piñata cuando llegan los papás apresurados porque decían que los tanques estaban en las calles. Bueno, era el golpe de estado que derrocaban a Belaunde. Pero me recuerdo que muchos de mis regalos eran libros, eran cuentos, eran pequeños libros para colorear, y eso me gustaba mucho, porque eran momentos en que uno podía aprender a mirar y a descubrir el mundo de muchos colores. Se ha perdido eso en nuestra educación hoy, ¿verdad? Hoy estamos más en el tener que llevarlo a un colegio particular obligadamente, porque el estatal parece que no funciona. Tener la buena mochila, tener los buenos implementos necesarios, por cierto, pero ¿qué es del ser? ¿Qué es de ese pequeñito que va a la escuela a aprender? ¿Cómo va en su alimento,
el alimento es muy importante para la formación del niño. Yo recuerdo que mi papá se iba al terminal y traía pescado desde el jueves. Teníamos pescado, que traía pescados, mariscos, y ahí teníamos todo una gama de consumir ceviche, parihuela y todas las cosas ricas que hacía mamá. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Pero creo que hoy también podemos nosotros recuperar esos tiempos en los que se dejaba la leche maranga afuera y al día siguiente encontrábamos la leche repuesta. Mi mamita lo dejaba, lo recuerdo de niña, hasta cuando después se anunció que no se podía dejar porque se lo llevaban. Bueno, el tiempo evoluciona, es cierto, las ciudades cambian, pero lo que no debiera cambiar para mal es lo que se está viviendo en nuestros días. Hoy nuestros niños debieran de tener una lista útiles que llevar, lo indispensable, permitir que reusen los libros de los niños, pero como se ha impuesto los tiempos mercantilistas, el comercio, el gasto, a pesar que ganamos como pobres, gastamos como ricos. Y eso alguna medida debe de cambiar. Pero además la educación de fondo. Cuando íbamos al colegio en la mañana, luego regresábamos a almorzar en familia y retornábamos en la tarde. Y ya habíamos hecho todas las tareas y algunas tareas que nos dejaban para 2, 3 días después. Había una programación para ello. Y no era tan traumática la educación, porque habían profesores que preparaban sus clases y porque nos recibían con abrazos y nos despedían igual. Y cuando llegábamos a casa también nos recibían con abrazos. Y teníamos entonces ya la rica lonche, ya ver a Olayola, al tío Johnny, al topollillo y a la camita. Cuando comento esto, muchos me dicen, ¿en qué mundo viviste? Pero es el mundo de muchos de nuestras generaciones. Y no voy a decir ya edades porque no vamos a entrar en problemas. Pero ahora que los papitos están muy preocupados en la lista de útiles, en esforzarse, en llevar a los chicos al colegio para que puedan tener una educación que al fin y al cabo es la mejor herencia que vamos a dejar los padres a nuestros hijos, también debiéramos de preocuparnos en esa lista de inútiles que no debiera de formar parte de esta esperanza que tenemos para desarrollar un país mejor. En que cuando lleguen al colegio puedan tener una buena infraestructura, los baños limpios, un profesor, una profesora que tenga ganas de enseñar y por ello prepara su clase. Un sistema educativo que replantee para qué queremos educar a nuestros niños. Una educación cívica en que se ame al país, en que se respete el himno nacional, en que se respete al ciudadano, en el que se vuelva a enseñar a dar asiento a sus mayores, porque ahora de la mano de muchos papás el niño no se para porque ya pagó pasaje. ¿Se dan cuenta cómo hemos retrocedido? Antes, cuando éramos adolescentes, apenas subía una persona a los micros, nosotros estábamos de pie, porque eso ya lo habían enseñado primero en casa y luego lo reforzaban en el colegio. Hoy no. Hoy los estudiantes universitarios, desde las universidades más encumbradas de nuestro país, para empezar van en auto, pero los que tienen que usar el bus
ni se inmutan si sube una señora. Total, ellos son de una raza distinta. Pero bueno, tenemos que ser más optimistas sobre lo que queremos construir en nuestro país. Y todavía me recuerdo que hay algunos políticos que cuando hablan sobre el tema de la educación dicen, pero una cosa es lo que se enseña en las aulas y otra cosa es la realidad. Qué triste, ¿no? O sea que no sirve nada lo que enseñan en las aulas. Entonces, ¿qué sirve? ¿Ser corrupto? ¿Ser Pepe el Vivo? Pepe el Vivo se le decía en mis tiempos a las criolladas que se hacían, por favor, con respeto a todos los Pepes. No quiero entrar en polémica con ellos. Pero bueno, nuestra educación tiene que tener un significado para la vida y para enseñar en primer lugar a formar niños fuertes en su estima personal. Eso es importante. Hacer que nuestros niños tengan una fortaleza interna. Aprender a decir sí, aprender a decir no. Y todos esos buenos formas que se han ido dando en el camino de nuestra vida republicana para formar y educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, se debieran de dar y más bien eliminar aquellos que no sirven para nada. Recuerdo que en una época se había fomentado una canción del Ministerio de Educación que decía a los niños e invitaba a decirles: yo sé cuidar mi cuerpo. Y no sé por qué se sacó esa campaña. Y tal vez eso iba dirigido para fortalecer al niño a que aprenda a decir no a aquella persona que quería tocarle. Y así hubiéramos evitado tantas violaciones a nuestros niños. Pero hoy veo con tristezas cómo muchos padres maltratan a los niños muy pequeñitos, le jalan las orejas. Yo me he indignado y me he ganado muchos pleitos en algunos carros, en algunos buses, porque yo soy una ciudadana de a pie, que me gusta tomar los buses, andar en las micros, caminar por las calles, porque así conozco más a mi país. Pero me encuentro con cada situación. ¿Cómo puede ser que una mamita no quiera a su hijo y le esté jaloneando las orejas o haciéndolo callar a golpes? ¿Por qué trajo ese niño al mundo si no lo quería? ¿Cuánto debemos de retomar las enseñanzas para una buena educación en nuestro país, verdad? Enseñarles que la familia es el núcleo fundamental de una sociedad y que los niños vienen al mundo producto del amor, no producto del interés o producto de la equivocación, que también puede ser parte de la vida contemporánea. Pero eso no es pretexto para maltratar al niño, cuando los 5 primeros años de un niño son importantes para el desarrollo de su vida en el futuro. ¿Y qué se le enseña en esos 5 primeros años? No necesariamente a que sea un erudito, a escribir, a leer, que es lo que abruma mucho a nuestros niños de hoy. Es enseñarle a ser feliz, a sonreír, a que descubre el mundo con todos los colores que la naturaleza tiene, a cantar. Recuerdo que cuando terminábamos de comer, los niños y los adultos, ancianos, teníamos que salir de la mesa, ya sea los adultos a descansar o los niños a seguir jugando o también a tomar una siesta, para que la sobremesa sea
sobre los adultos, que ellos ya hacían su propio sobremesa y hablaban de sus propios problemas. Hoy veo con mucha tristeza que los niños están metidos en las conversaciones de adultos y los niños están viendo programas inapropiados para sus edades. Hoy ya no tenemos niños y niñas que vivan su infancia. Hoy tenemos niñitas muy sensuales porque quieren parecerse a las chicas de la tele, aquellas lindas niñas que las producen a hacer estos programas en el que competir, quitarse el novio o guiñarle el ojo al otro ha llegado a ser costumbre para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Eso es parte de la educación? Claro, porque los medios de comunicación también educan. Pero en casa, los papás también tienen que hacer la tarea, a regular qué es lo que quieren para sus hijos, lo bueno, lo malo, lo feo. Cada uno debe de saber qué cosa le enseña a sus niños. Y es bueno, porque no quiero hablar del pasado solamente, sino que eso se traslada al presente. Enseñarles a decir no con firmeza. ¿Y qué significa ese no? No quiero que nadie me toque. No quiero ninguna grosería a mi lado. Y enseñarle qué es la negatividad. Pero enseñarle qué es decir sí. Sí a la vida, sí a las buenas costumbres, sí al derecho a ser feliz, sí al derecho a tener una buena educación. Y así como tenemos derechos, también tenemos deberes, que nada es gratuito en esta vida, que todo tenemos que aprender a ganarlo de manera correcta, honesta, porque parece que eso está en peligro de extinción. Y fíjense que yo sueño con un país distinto. Yo no he perdido la esperanza de creer que mi Perú, al llegar a los 200 años, puede ser un país distinto. Mi Perú necesita una mejor educación. Todos tienen derecho a ello. Así como los niños de las ciudades, como los niños del campo. Y para ello no necesitamos ir al Congreso para legislar. Tú y yo, ciudadanos de a pie, podemos también elevar nuestras voces para que nuestros niños sean felices. Yo veo que mis niños en el Perú están sufriendo mucho, porque muchos adultos los obligan a trabajar, diciendo que necesitan aportar, cuando los responsables de los niños son los adultos. ¿Quién se compra el pleito de nuestros políticos sobre la protección de la infancia en el Perú? ¿Por qué tenemos niños trabajando en zonas donde hay derrames de petróleo? ¿Por qué tenemos niños trabajando en minería? ¿Por qué tenemos niños trabajando en agricultura? Porque forma parte de la realidad nacional, pero no porque forme parte de una realidad triste, eso debiera de continuar. Y a mí me gustaría tener muchas más herramientas para poder llegar a la conciencia ciudadana y poder proteger a nuestros niños.
aquellos niños que con una sonrisa nos cambian la vida, aquellos niños que quieren ser felices y que no se les debe cortar el derecho a vivir. Y si los niños fueran programados, vale decir, papito, mamita, si no puedo tener, no los tengo, ¿no? Y me cuido. Y también los adolescentes, donde se les sensualiza tanto con estos famosos programas de televisión de hoy, donde están más predispuestos a ir a esas fiestas semáforos, a esas fiestas sensuales, y por eso que tenemos un alto índice de niñas adolescentes. Eso tiene que cambiar en la educación en el Perú. Los padres de hoy tenemos que comprarnos ese pleito, ya que ningún político lo hace. Tenemos que comprarnos el pleito por una buena educación para nuestros niños y niñas, porque ese es el verdadero cambio que tiene que existir para todos los demás cambios estructurales que necesita nuestro país. Perdónenme si me emociono, pero no soy artista. Soy una ciudadana más, que recordando el pasado y retomando lo bueno que me dejó el pasado, pueda servir para redireccionar el presente, porque es indispensable dejarles un mejor país a nuestros descendientes, y el Perú tiene todo para ser mejor. No me digan pues que no. Sí, porque tenemos gente muy rica, y muy rica en talento me refiero, no en billetera. Porque de repente plata pueden tener muchos, pero si no tienen educación no sirve de nada. Cuando aquellos que andan en auto y no le dan paso al peatón, ¿saben qué les digo yo? Auto tienes, educación te falta. Cuando aquellos que supuestamente tienen mucho dinero y van a los colegios más encumbrados y les enseñan que ellos son la élite privilegiada del país y que no se deben de juntar con la chusma, como diría el Chavo, aquellos que se apellidan Quispe, Mamani, o aquellos que somos de colores distintos al de ellos. Qué guachafería, ¿no? Qué tristeza me dan, porque se creen superiores solamente por ser blancos. Perdón, excúsenme. Mi país es pluricultural, multilingüe, y tienen derecho de habitar desde los Quispe hasta los Novak, y nadie tiene que ser discriminado. Así que, si no te gusta el Perú, como lo dijera algún rockero, ¿por qué no te vas del país? Yo sí amo a mi país. Yo sí quiero el Perú. Y por eso me indigna la forma de cómo se destruye día a día. Pero queridos ciudadanos, querido compatriota, querida ama de casa, querido joven, señorita, nosotros ya no podemos seguir callando todas las torpezas que se van generando en nuestro país. Aprendamos a construirlo de manera correcta, porque seguramente hay intereses económicos para seguir educando a soldaditos de plomo, ¿verdad? Fíjense que hasta plomo es el color del uniforme que llevan en los colegios estatales. Y ahí me estoy recordando de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y yo creo que este autor se inspiró en este libro
que trata sobre cómo en una famosa fábrica se construían a través de probetas personas que iban a ser felices, pero que se les daba un soma, que era como una droga, y que solamente iban a hacer lo que iban a construir a través de esos laboratorios. Aldous Huxley visitó el Perú, entre otros países de América Central también, estuvo por Brasil, y seguramente al ver el sistema de formación de nuestros países latinoamericanos, se inspiró para hacer este libro. Pero yo tengo una apreciación crítica al respecto. ¿No será acaso que la educación en América está supeditada a formarnos como soldaditos solamente para ser dirigidos y que pocos sean los líderes? Quitémonos la venda para competir, nos dice David Fishman en uno de sus libros. Qué importante es fortalecer una educación integral a nuestros niños, a darles las herramientas fuertes y necesarias de amarlos, de quererlos, de estima personal, para que nadie los humille. Qué importante que todo ciudadano aprenda a darse su lugar. Y que nuestros niños los formamos desde esa cultura de fortaleza interna, y que sus dos pilares, papá y mamá, estarán allí, les va a ayudar muchísimo en la formación. Y si hay un hogar monoparental que tuvo que formarse por alguna razón, como es mi caso, hacerlo con ese mismo ahínco y no andar reclamándole la vida nada. Bueno, la relación de aprender a decir no y aprender a decir sí es muy importante para la fortaleza del ser humano. Aprender a decir no sé sea también una forma para aprender a descubrir, porque en nuestra sociedad solamente se emplea ese no sé para decir ahí quedó todo. Y no somos eruditos en todo, pero ese no sé significa quiero saber. Una educación que se forme para la vida y que no esté divorciada de la realidad. Nuestros niños no deben de trabajar. Así como les digo. Pero la realidad dice que debiera decir no debieran trabajar, y eso me lastima mucho, porque todavía en estos momentos hay niños que están sosteniendo el ingreso económico de las familias. Y si tú subes hoy a los buses, van a ver muchos niños que están trabajando para completar la lista de útiles. La situación es muy difícil en nuestro país, pero no esperemos que el próximo gobernante lo resuelva todo, porque nos vamos a llevar una gran desilusión. Porque primero tenemos que transformar la educación para que nuestros niños, mañana hombres y mujeres, sepan entender de qué se trata todo esto. Quien nos gobierna o quien nos gobierne siempre se va para los grupos de poder. Esos que te quieren para que consumas sus productos, pero te odian porque no eres de su grupo social. Y eso se tiene que terminar en nuestro país. Tenemos que hacer una sociedad
más igualitaria, donde desde los mamani hasta los surresti puedan vivir tranquilos, porque el país es de todos los peruanos, donde no tengas que andar pidiendo favores, donde en realidad existen derechos. Ese es el Perú que debiera de tener esa educación para la vida, donde los niños comprendan lo que leen, porque así van a aprender a escuchar. Y si aprenden a escuchar, van a aprender a entender. Donde nuestros jóvenes no se frustren porque todo lo que ellos quieren obtener en la vida solamente es con vara. Porque para aquellos que quieren hacer las cosas correctas, pareciera utópico en nuestro país. ¿Tienes algún contacto? ¿Tienes algún engañito que le puedas dar? Qué pena, ¿verdad? Refundemos la educación en el Perú. Una educación en valores, una educación de verdad, una educación que se investigue, una educación donde no solamente tenga soldaditos de plomo que sean dirigidos hacia el consumismo, sino que también se le enseñe cultura económica, por ejemplo, qué es gastar y qué es invertir. Pero ¿por qué no se quiere enseñar eso? Porque a más del 40% de nuestros jóvenes en estos momentos que están en el mercado laboral medianamente saben llevar sus economías, porque los inducen a tener tarjetas de crédito, pero para que sigan consumiendo. Mira cuánta plata tienes. Y los empiezan a hacer gastar, y luego los tienen pagando fuertes intereses. Y eso es lo que llama Robert Kiyosaki la carrera de los hámster enjaulados. ¿Han visto ustedes a los hámster enjaulados? Que tienen en la ruedita y que están girando, pero en realidad no avanzan. Y entonces la frustración del joven, de la señorita que quiere tener más dinero en su bolsillo, pero en realidad lo único que tiene son más deudas. Cultura económica en la educación a nuestros niños. De aprenderle a decir no al consumismo, a ese consumismo que ha endeudado más a los peruanos. Los peruanos son mucho más valiosos que nuestros problemas. Aprender a ser felices y a no discutir tanto delante de nuestros niños. Los problemas de los adultos que se resuelvan entre adultos. Las etapas de la vida en el ser humano hay que aprender a vivirlas a plenitud, porque una sola vez nomás se pasa por esta vida. Y si no aprendemos a pasar debidamente, vamos a vivir amargados, vamos a vivir angustiados, y eso es lo que quiere seguramente ese sistema de poder, que no aprendamos a tener raciocinio, que no aprendamos a defender nuestros derechos. Por ejemplo, a tener una educación de calidad, a que al igual como se le enseña al niño de colegio pagado, se le enseña al niño que está yendo a una escuela pública, a que si hay alguien que trabaja en mi casa, sea tratada con el mismo respeto como se trata a mi propio hijo.
qué la discriminación? Porque esas personas son acomplejadas, nada más. Porque se sienten superiores. Pero hay un solo superior en este universo. Los demás somos tan iguales y pintados de los distintos colores para embellecer la naturaleza. Así que aquellos que les gusta separar a los blanquitos de los demás, váyanse a otro país, porque en mi Perú somos una sociedad pluricultural, no se les olvide. Yo vivo en un distrito donde se prohíbe la discriminación y me alegro por ello. Gracias, San Miguel, los ciudadanos, los vecinos de este lindo distrito, queremos tener un espacio donde todos disfruten, donde todos puedan compartir de nuestros parques, de nuestras calles, de nuestros establecimientos comerciales, y nadie tiene que decirle a otro que se retire porque ya está ocupado el asiento o porque simplemente es para socios. Qué ridículos, ¿no? Qué ridículos. Desde aquí les digo, es educación ridícula de los ricos que enseñan en el Perú y que solamente se acuerdan de los pobres cuando quieren votos. Ahí se van a los cerros, ahí se acuerdan de la gente que no tiene agua, ahí se acuerdan del pobre que para sobrevivir y ganarse 20 soles tiene que hacer de todo con este calor inmenso, sudando la gota gorda. Ahí se acuerdan de ellos. Pero déjame recordarte que una vez pasen las elecciones, tú no le vas a importar un pepino. ¿Te das cuenta? Somos los ciudadanos de nuestro querido Perú que tenemos que empoderarnos de un país tan rico como el nuestro, porque no es pobre y tampoco tiene gente pobre, sino soldaditos de plomo, porque así han querido formar en la educación para solamente ser dependientes de, y que nos asustan diciéndonos de que ay, no pueden ganar mucho porque peligra la inversión en el Perú. Ay, no se les puede subir los sueldos porque entonces tendríamos que dejar sin trabajo a mucha gente. Oye, esa educación, qué tal formación, ¿no? Y nos condicionan todavía. Trabaja si te gusta, ¿no? Y si no, qué pena. Habrá otro detrás de ti. ¿Se han dado cuenta por dónde han dirigido la educación en el Perú entonces? Número 1, a formar niños humillados, con baja autoestima. Número 2, a formar adolescentes desesperados, porque como falta la economía, a ver cómo la consigues. Y entonces te pondrás un chorcito, saldrás a bailar a las calles, venderás caramelos, porque eso es lo que quieren formar, pues, a los soldaditos de plomo, para que sea el ejército que trabaje como mula para seguir haciendo más ricos a los ricos. Pero yo no quiero ese país. Yo quiero un Perú para todos. Un Perú donde se enseñe como se debe enseñar. Donde el que forme a nuestros niños
le guste la educación. Y no porque esté ahí porque no hay nada más que hacer. Queridos padres de familia, seamos vigilantes sobre la educación de nuestros hijos, de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestros adolescentes. No necesitamos pagar tanto. Necesitamos tener un precio razonable para todo. Aprendamos a invertir, no a malgastar. Y hasta para elegir tenemos que invertir bien nuestro tiempo y mirar a quién le entregamos nuestro voto. Ya es más que sabido de todos los que nos han gobernado. ¿Qué han hecho por la educación? Recuerdo a una ministra de Educación que empezó a formalizar a docentes universitarios que tenían carné de partido, pero ni siquiera tenían título profesional. De esos que están en las universidades públicas, apernados como nombrados. Y cuando llega un docente contratado, le hacen la vida imposible, porque no quieren que los jóvenes quieran a los profesores contratados, los nombrados hasta la muerte. Tuve el grato placer de pasar por una universidad del estado donde comencé con 30 chicos y cada clase iban subiendo. A tal punto que los chicos se sentaban en el suelo y yo eso jamás lo iba a permitir. Y le dije, ¿por qué? No importa, Miss, ahí me acomodo. No, yo no voy a enseñar a ningún joven sentado en el suelo, porque eso no es dignidad. Y le pedí a los auxiliares que trajeran más carpetas y nos dieron un salón más grande. Querido joven, así estés en una universidad pública, tú tienes derecho a estar bien sentado, bien formado, porque tú eres el presente y el futuro del Perú. Que no te mellen tu dignidad. No aceptes miserias. Ya miserable es el sueldo de 750 soles como para que tengas que aceptar menos de esa cantidad porque no tienes experiencia. ¿Y te acuerdas de la famosa ley Pulpí? ¿Te acuerdas quiénes estaban de acuerdo con ello? ¿Quiénes querían quitarte cerca de 12.000 o 14.000 soles por joven y señorita, que suman un 40% per cápita del PEA, de la población económicamente activa en nuestro país? Porque eso iba a alentar el empleo. ¿Se acuerdan quiénes eran? Tengamos memoria. Esos 14.000 soles que te iban a arrebatar, joven, pueden bien servir para invertir en tu educación. Miren pues, qué tal gracia, ¿no? Se vuelven ricos a costa del lomo del pobre. Pero no, se han olvidado de que sí habemos ciudadanos que comimos mucho pescado. ¿Y eso qué significa? Que tenemos buena memoria. Porque ahora vivimos a 20 minutos del mar y queremos comer más pollo. Mentira, come más pescado y exige ese rico pescado que en un tiempo estuvo a cargo de un gran peruano que lo mataron no sé por qué. Yo sí sé, pero ahora no es tema de esta conversación. Luis Banquero Rossi. A los de mi tiempo se van a acordar de él. Un empresario pesquero que de Tumbes a Tacna tenía embarcaciones. Y como era soltero, viajaba
por todo el litoral peruano, entregándole charlas a los pescadores y les daba sus embarcaciones, y de ello le pedía solamente el 40%, y el 60% quedaba para el pescador, para que habilite su material de trabajo y para vivir. Este señor debió ser presidente del Perú. Pero los medios de comunicación informaron que un jardinero de apellido Vilca y su secretaria de apellido Cesarego fueron los que se confabularon para matarlo. Luis Banquero Rossi puso al Perú en el primer lugar en harina de pescado, ¿verdad? En primer lugar en productor de harina de pescado. Peruanos como él hay muchos y muy valiosos, y yo los aliento a que no se desalienten, y yo los aliento a que sigan apostando por nuestro querido y rico Perú, porque sí tiene cómo salir adelante, pero primero tenemos que sacar las alimañas y todos esos aspectos negativos que están impidiendo el desarrollo de un Perú generoso, un Perú con una riqueza natural increíble, y que nuestra gente es la mejor riqueza que tiene, y que siempre voy a defender al que menos tiene, y que creo que todos lo vamos a hacer, a todos los que nos enseñaron bien, porque solamente una sociedad en equilibrio puede manejarse bien. No vamos a hablar de una sociedad perfecta, porque eso no existe, pero el Perú es un país vivible, amigable, formidable. Pero aquellos angurrientos, aquellos que solamente quieren para sí el poder, pero para sus propios intereses, esos ni siquiera deberían llamarse peruanos. Por eso, en estos momentos que están haciendo y comprando la lista de útiles, queridos padres de familia, cómprenle lo indispensable. No tienen por qué obligarles a comprarle todo, porque hay cosas inútiles, así como hay políticos inútiles, así como hay poderosos inútiles, así como hay programas inútiles. Aprendamos a poner las cosas en su lugar, pero que esas angustias no nos quiten la libertad de sonreír, ni el optimismo, que al fin y al cabo es la esperanza de vida. Me alegra ser una ciudadana de a pie. Me alegra haber roto mis tarjetas de crédito. Me alegra ser una persona feliz, aunque no tenga plata como cancha. Y me alegra apostar por un Perú con una educación distinta, porque la fortaleza del Perú es su gente. Y quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles la oportunidad y el espacio de compartir estos momentos, para decirles que tengan un buen tiempo de verano y que nadie nos quite la alegría de vivir, porque nosotros, los ciudadanos del Perú, somos mucho más que el resto. Así que se preocupe el resto, porque los ciudadanos de una sociedad pluricultural, de una sociedad multilingüe, de una sociedad
de costa, sierra, selva, de todos los colores. Somos más. Y que no nos vengan a buscar solo cuando quieren votos. Y cuando le entregues tu voto, fiscalízalo con lupa. Mira bien si están cumpliendo lo que te prometieron. Seamos un país con memoria. Y cuando lleguemos a los 200 años, podamos abrazarnos todos y saber que hemos llegado a subir nuestra calidad de vida. Todos tienen derecho a ser felices, no importa dónde estés. Que no te utilicen. Piensa, tú eres una persona con dignidad, querido peruano y peruana, y eso se construye desde la infancia. Nos vemos.